Empecé a estudiar ingeniería mecánica, hice 3 años de ingeniería. Empecé a estudiar como paralelamente literatura y ya en un momento dado pues que lo divertido de la cosa es que pasé lo más difícil de la carrera de ingeniería pero bueno, perdí el interés y terminé pues literatura. Y también por otra circunstancia personal terminé viviendo en Madrid como 4 años largos más o menos. Y allá fue donde se gestó como la primera pues, idea de publicar un libro. No tanto de publicar un libro, pero sí de armar un libro de cuentos. Yo empiezo en la universidad, estuve en un taller cuando ya estaba como la frontera entre seguir o no con una ingeniería o dedicarme definitivamente a la literatura, pues a estudiar literatura. Empecé a asistir a un taller que en ese momento lo estaba dirigiendo Manuel Hernández también en Los Andes. Entonces ahí yo empecé con unos pinitos y como a hacer ejercicios y también con Eduardo Arias, que después de eso iba a salir el Chapinero Telégrafo. Él empezó a sacar como unas cositas ahí en la universidad de gente que quisiera publicar. Antes de viajar a Madrid había tenido una relación como interesante y bonita con un suplemento, el suplemento del Diario del Caribe de Barranquilla. Y ahí fue donde empecé a mandar los primeros cuentos y textos. Pero después me fui a Madrid y empecé pues a armar ese libro de cuentos. Empecé como a recoger cosas y a trabajar como más seria la cosa y empecé a hacer unos estudios de posgrado en literatura medieval en la Complutense. No los terminé, pues quedé como candidato para una maestría, pues era realmente una maestría. Y estuve allá 4 años larguitos y ya cuando regresé a Colombia yo traía pues como ese paquetico ahí de cuentos y cuando vine pues como buscando a ver lazos y conexiones que no tenía, entonces mandé un cuento a Gaceta de Colcultura, que en esa época era una de como medio folio, una cosa grandísima. Entonces el lector, una de las personas que estaban en la redacción de la revista Colcultura, Mario Jursic, simultáneamente era lector de Tercer Mundo, de la editorial Tercer Mundo, y ellos en ese momento estaban haciendo una colección bien interesante, bonita, que se llamaba Prisma, de literatura latinoamericana. Pues 5 tardes con Simenón es la segunda novela, después de 3 libros de cuentos y una novela. Pues esto es la anécdota inicial es que esta colección de novela negra y de literatura o muerte es una colección original de Compañía das Letras, que es la editorial en Brasil, pues una de las editoriales más importantes en Brasil, y ellos inician una serie que se llama Literatura o Muerte. Y básicamente la premisa, la característica fundamental de esa serie es que un autor escoja a otro autor, sea clásico o no de la literatura policíaca, que se convierta en parte de la trama o en protagonista o en testigo o lo que sea de la trama de la novela. Sí, digamos esa era como la premisa obligatoria y escogían ciertos autores, invitaban a ciertos autores para que lo hicieran. Y en ese momento Norma, editorial Norma, tiene una conexión con Compañías de Letras y Compañías de Letras le propone a Norma pues por qué no hacen eso también en Colombia, y la idea era hacerlo a nivel latinoamericano y bueno. Entonces aquí nos invitan a 3 autores, a Germán Espinosa, a R.H. Moreno y a mí nos invitan para hacer, y yo en ese momento, yo llevaba ya varios años de una relación sentimental prolongada con Simenón y fundamentalmente con la serie que él llamó Las Novelas Duras,
Simenón fue un escritor prolífico, pues una cosa casi absurda. Entonces cuando a mí me proponen que si quiero participar en el proyecto de novela negra, y yo siempre había sido lector de novela negra desde hace mucho rato y novela policíaca. ¿Quiénes? Como por ejemplo de quién? Pues básicamente, bueno, pues desde, digamos, novela de misterio, como todo lo de Sherlock Holmes, pero fundamentalmente la línea norteamericana con Hammett Chandler, David Goodies, Jim Thompson, Donald Westlake. Esa fue una lectura que yo hice mucho en España también. Fue una novela que me planteaba un desafío inicial. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo decido para hacer la novela? Yo tomo un texto que escribe Simenón, que es un texto autobiográfico que se llama Carta a mi madre, que es el texto que relata el regreso de Simenón a Lieja después de mucho tiempo a visitar a su mamá que se está muriendo en el hospital, y es un relato durante una semana. Entonces yo dije, bueno, eso es perfecto para que entonces yo lo que voy a hacer es que el personaje, el protagonista de la novela, se va a encontrar o se va a cruzar con Simenón cuando Simenón está en Lieja. Entonces el desafío era, primero, pues crear un Simenón relativamente verosímil, creíble, es decir, que sí era la personalidad, bueno, y crear el espacio y crear una geografía también verosímil que yo nunca, pues, desconozco, es decir, yo no tengo ninguna referencia visual directa de Lieja. Pues esta novela, como las novelas duras de Simenón, una de las características que para mí son fundamentales es la creación del personaje, ¿cierto? Es esa posibilidad de traer al mundo a alguien que no existía antes de que este autor lo trajera, ¿cierto? Como hace Shakespeare o los clásicos. Y yo tengo más o menos un mapa, un esquema más o menos definido, es decir, no definitivo, pero sí tengo como unas opciones más o menos claras, es decir, escribir al fin definitivamente es escoger una opción entre múltiples opciones, ¿cierto? Lo que hace un escritor o lo que hace uno cuando escribe un texto, un cuento, una novela, es tomar una opción entre muchas, ¿cierto? Entonces el esquema es esa opción. Hay otras más o menos ahí veladas que no están muy bien definidas y tal. Pero también hay el elemento, que por eso pienso yo que es una combinación, está el elemento del azar, ¿cierto? Está como lo que estaba hablando ahora de cuando yo veo que hay como una encrucijada, que yo no sé muy bien cómo seguir adelante, pues me encuentro con un libro que me ayuda. Eso no estaba dentro de mis planes, ¿sí? Eso no estaba. Yo había tenido como guía, seguía mirando como guía en los libros de Simenón, pero ese ejemplo específico es pues un ejemplo donde está presente la combinación entre el esquema más o menos definido y otras variables paralelas como el azar.